¿Qué tal, amigas y amigos? Siempre un placer compartir con ustedes. Quería retomar el tema central de lo que ha sido la discusión del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en notablemente este último mes o digámoslo así, después del discurso presidencial del 2 de mayo del 2024. Ahí se esbozaron algunos temas que son fundamentales porque son temas que hay que resolver en Costa Rica. Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, desde mi capacidad, digamos, analítica, me parece que lo que ha planteado el presidente de la Asamblea Legislativa más recientemente en su última, digamos, comparecencia sobre ese tema, digamos, de la ley Jaguar, que dijo, tenemos que pasar la página. Es decir, en el lenguaje nuestro, pasar la página es olvidémonos del referéndum. Me parece una expresión no solo abusiva del presidente de la Asamblea Legislativa. Él no debe olvidar que como todos los diputados, y aquí tengo los estudios constitucionales. Por cierto, este estudio de la Sala Constitucional me tocó hacerlo a mí, junto con un amigo, con Jaime Vix. Aquí está el borrador del documento. Fue el primer libro que se publicó sobre la Sala Constitucional, así que de alguna forma yo la conozco muy bien y evidentemente que nuestra constitución política. Es decir, y en la constitución política, vean qué sencillo, amigos, es que nosotros desde la escuela primaria en general nos hablan de la constitución, pero la constitución se convierte, digamos, en un instrumento de consulta cotidiana, ¿verdad? Y así debe serlo. Debe serlo porque, por ejemplo, lo he citado ya en varias veces, el artículo 2 dice la soberanía reside exclusivamente en la nación. Vea qué importante. O sea, la soberanía, si lo que somos nosotros, nuestra libertad, reside en nosotros los ciudadanos, no reside en los diputados ni en ninguno de los poderes de la República. Nosotros, como lo define el artículo primero de la Constitución, somos una república democrática, libre e independiente. Y eso es importante. Alguien dirá, mira, pero sí, sí, eso todos lo sabemos. Sí, todos lo sabemos, pero no lo aplicamos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el presidente de la Asamblea Legislativa dice, pasemos la página, ¿qué nos está diciendo? Dejemos el debate del tema del referéndum, lo cual es inoportuno en este momento en que el referéndum se convierte en un tema importante. Y del referéndum, digamos, la gente que uno puede consultar, digamos, entre los expertos. Porque evidentemente hay mucha gente que puede estar opinando sobre el referéndum, sobre si es constitucional o no es constitucional. Y vieran ustedes que en realidad cuando uno empieza a estudiar la Constitución, lo que se da cuenta, primero, la Constitución nuestra, la de 7 de noviembre de 1949, no tenía el referéndum. El referéndum es un adendum que se le hizo en el año 98. Un grupo de diputados consideró que Costa Rica estaba preparada
para vivir esta democracia plena que es el referéndum. El referéndum es que en vez de que sean los diputados los que aprueban las leyes, sean los ciudadanos. Y en eso hay una práctica extraordinaria en un país como Suiza. Ustedes pueden revisar el caso de Suiza y los referéndums. Se hacen una cantidad de referéndum y se han hecho y se hacen al año. Se puede hacer uno, dos, tres. Es decir, no hay límite. No hay límite. El referéndum, el reglamento que se le hace al referéndum entre 98 y 2007, lo que agregó fue una enorme cantidad de limitaciones. Limitaciones que ya yo lo he mencionado, van desde los temas. No se puede hacer un referéndum sobre el tema de las pensiones. Y entonces eso es privar al ciudadano de un tema fundamental. Porque bien el ciudadano podría aprobar, digamos, legislación sobre el tema de las pensiones. Decir, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social deberá elevar, digamos, la pensión mínima a la suma que se fije como el recurso mínimo que debe obtener un trabajador. Y un pueblo organizado puede lograr eso, ¿verdad? Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿y si el Ministerio de Hacienda no tiene? Bueno, el Ministerio de Hacienda, ese es el trabajo. Y la Caja Costarricense del Seguro Social, o por ejemplo, digamos, la propuesta que hizo Pilar Cisneros, que es una extraordinaria propuesta. A todos aquellos que son funcionarios públicos y dependen de salarios del Estado, se les debe aprobar una única pensión, y eso está en la Constitución. El régimen de pensión única por parte del Estado está en la Constitución. No lo hemos cumplido. Y no lo cumplieron en el pasado porque hubo muchos regímenes de pensiones, ¿verdad? El régimen de Hacienda, el régimen del Magisterio, ¿verdad? De la Junta de Pensiones del Magisterio. Y son justamente esos regímenes que han permitido que realmente las pensiones se vuelvan de un elevadísimo costo para el ciudadano costarricense, porque en el fondo igual los salarios públicos, salarios y pensiones van de la mano. Todo eso sale de los recursos que pagamos nosotros. Y es que alguien podría decir, mire, yo como ciudadano no pago recursos porque soy trabajador independiente, pero ¿y cuando va y compra la pulpería? Cuando va y hace una compra en cualquier otro sitio? Y no digamos los dineros que se extravían por malas declaraciones, digamos, del Ministerio de Hacienda. En los países desarrollados, cuando usted vive en un país desarrollado, uno de los grandes problemas que se plantea uno muchas veces es si el Estado no se lleva mucho de lo que usted percibe como ingreso salarial. Y en nuestros países yo les puedo decir que sí, algunos sectores sociales pueden sentir que hay, digamos, una imponibilidad muy elevada. Pero eso, digamos, no afecta, digamos, a todos los sectores sociales por igual. Hay algunos sectores sociales que quedan, digamos, al margen, ¿verdad? Que están exentos. Y que más bien, y bueno, para eso se fundó el Instituto Mixto de Ayuda Social, digamos, para recibir, digamos, ayuda. Y eso está bien, es una parte solidaria. Pero el tema central, digamos, de las pensiones y de los altos salarios de una economía como la costarricense no van de la mano, no van de la mano con el grado de desarrollo que tiene el país. Y yo se los puedo decir desde mi propia intimidad como profesor, digamos, universitario. Y eso no siempre fue así.
Y se los puedo asegurar que eso no fue siempre así. Cuando yo regresé en 1982, mi salario tuve que irlo a negociar directamente con el rector de la universidad. Y entonces, como yo tenía, digamos, bueno, uno regresa, digamos, con un diploma universitario que no habían en Costa Rica en esa época, los famosos doctorados, ¿verdad? Y bueno, un doctorado significaba en Francia 6 años de estudio, ¿verdad? Yo tenía además maestría, doctorado, y además el dominio, digamos, de la lengua, ¿verdad? De los idiomas, el francés y parcialmente, digamos, el inglés. Entonces todo eso, digamos, en los regímenes de méritos de las universidades eleva el salario. Y eso, por ejemplo, ese régimen de méritos no se ha elevado, sigue siendo muy bajo, siendo que ya hoy día se imparten doctorados en la Universidad de Costa Rica y en otras universidades incluso privadas. Y eso no está mal, está bien. Lo que está mal es que la gente saque títulos solo para ganar más. En realidad el objetivo de la educación es totalmente distinto. Uno saca diplomas, estudia para formarse mejor, para poder desenvolverse como docente, como académico, como investigador, porque eso son, digamos, como hay tres funciones que tienen las universidades públicas: la docencia, la investigación y la acción social. Hay algunos que son muy buenos en la parte de realizar, digamos, acción social, son ingeniosos y su labor, digamos, llega a muchas comunidades. En historia, digamos, nosotros sabemos que los odontólogos han cumplido un papel importantísimo en Costa Rica, digamos, la vieja escuela de odontología de la Universidad de Costa Rica, desde su fundación siempre ha hecho trabajos para los sectores populares y había una conexión muy estrecha, siguen brindando servicios, igual hay algunas universidades privadas que hoy día lo hacen, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una vocación, digamos, de servicio en ese tipo de profesiones. Los médicos lo han perdido mucho. Eh, pero hay otras disciplinas que cuesta ver, digamos, esa proyección, digamos, hacia el... Entonces, digamos, usted puede tener un profesor que hace acción social, que hace investigación. Hay buenos investigadores. Tampoco, digamos, yo he visto comentarios de alguna gente decir, gana 7 millones como si fuera un profesor de Harvard. Que eso depende, porque los salarios no son estándar en las grandes universidades, son variables. Yo trabajé en la Universidad de Utah, igual hay régimen de méritos y unos, digamos, los directores, los académicos de más años tienen salarios más elevados y los debutantes, digamos, tienen salarios acorde, digamos, a su condición, que le permite vivir bien. Creo que ese es el gran objetivo, digamos, de un salario, que usted en su profesión pueda tener, digamos, lo suficiente para tener una oficina, tener libros, estar al día, ¿verdad? Hoy día de tener computador, tener equipo. Este tipo de actividades son fundamentales, ¿verdad? Y luego usted tiene la parte, digamos, que es fundamental en la educación, porque si uno no sabe enseñar, pues ahí sí que, como dicen, fue a donde Genaro votó, la mula votó a Genaro. Sí, hay que, sin embargo, vea, en eso uno tiene que ser humilde. Yo había estudiado un poco pedagogía y ese es un campo que siempre me ha interesado y me sigue interesando como investigador. Como pedagogo es otra cosa, las estrategias para enseñar son distintas, pero uno tenía que ir un año a la Facultad de Educación a hacer, digamos, un curso de pedagogía. En aquella época en la Universidad de Costa Rica todavía eso existe. Lo que pasa es que, como todo, cuando las cosas se crean hay mucho ánimo de querer hacer las cosas bien y de querer aprender. Pero todo esto para decirles, digamos, que la ley de pensiones
digamos, no está incluida en el referéndum. No hay posibilidad que los ciudadanos, digamos, uno, para mejorar las pensiones de los propios ciudadanos, y dos, para decir, bueno, distribuyamos de todo eso que vamos a recoger de esas grandes pensiones que hay, para que tengamos una Costa Rica mejor, más equitativa, ¿verdad? No, eso no suele suceder. Todo lo que es materia hacendaria tampoco. Nosotros no podemos tener incidencia en los impuestos. Todo lo que es presupuestario y hacendario está prohibido en los referéndums. Y qué curioso, y yo se los he hablado en varios en vivo que he hecho sobre este tema. Un tema fundamental del referéndum es que debe verse como una posibilidad que tiene el ciudadano de cambiar la Constitución. Esta Constitución hoy día es un tema que se discute más digamos, entre los propios abogados. Es una Constitución, digamos, la base misma de ella es muy antigua. Esta Constitución es de 1871. Los grandes principios no es que estén mal, los grandes principios están bien y han permitido que digamos, la vida costarricense sea buena. Y además tenemos la gran posibilidad de vivir en un país que, por haber apostado buena parte de su presupuesto a la educación, entonces hay gente, digamos, instruida. El ciudadano promedio costarricense, lo que somos nosotros y los que nos criamos en barrios, sabemos. Hay gente de la que yo aprendí mucho en el barrio y que no tenía títulos, pero tenía conocimientos. Hay gente que le gusta la lectura, hay gente que le gusta la reflexión. Hay temas que uno no suele, digamos, aprender más que, digamos, en los barrios o en las casas, sobre las plantas, digamos, sobre tener su jardín, sobre tener árboles. Eso es importante, y el ciudadano costarricense es muy sensible a eso. Tenemos una gran ventaja, somos un país pequeño, cada vez vemos eso como una enorme ventaja, ¿verdad? Y eso nos permite, digamos, podernos apoyar tanto para que esas personas puedan superarse, tanto como para que nosotros podamos aprender de la experiencia de ellos, ¿verdad? Entonces, digamos que el referéndum se nos vea limitado es muy grave. Que, digamos, no se le permita al gobierno, digamos, ejecutar, digamos, los dos grandes proyectos. O sea, ¿cuál es el objetivo de obstruir la construcción de obra e infraestructura? La Contraloría tiene que hacer su trabajo, claro. Su trabajo está muy claro en la Constitución. Son dos artículos, el artículo 93 y el artículo 94. Ahí está la Contraloría General de la República. ¿Y qué dicen esos artículos? El artículo fundamental dice que debe fiscalizar. Okay. ¿Qué es la labor de fiscalizar? Es, evidentemente, empezada una obra, observar que las inversiones se hagan de acuerdo, digamos, a lo establecido en el plan de la obra. Las obras de infraestructura llevan varias etapas. Una, digamos, que es el estudio ambiental, digamos, en qué condiciones, digamos, están los terrenos, digamos, para levantar construcciones, qué tipo de suelos, el grado de resistencia. Luego viene la parte ya, digamos, donde trabajan arquitectos especializados de diseño junto con ingenieros para que se respete, digamos, el código sísmico. Y luego viene ya, digamos, la edificación de los planos, y luego viene el inicio de la obra, de la construcción. Entonces, paso a paso se va revisando. Yo no entiendo, digamos, a Marta Costa y a su equipo de gente que además no son especialistas en arquitectura ni en lo que podríamos llamar hoy día ordenamiento urbano, lo que antes llamábamos planificación urbana, ¿verdad? En eso no hay un especialista ahí. Somos muy pocos los que somos graduados en ese campo. Y además, lamentablemente, muchos nos dedicamos a la docencia, a formar, tal vez son nuestros alumnos,
Yo tengo bastantes alumnos que trabajan en instituciones aplicando, digamos, pero sobre todo nos hemos concentrado mucho en ordenamiento ambiental. La parte urbana no, porque las ciudades costarricenses son muy caóticas y es un tema, digamos, para entrarle, digamos, hacia adelante, digamos, construir una mejor Costa Rica. Pero yo no veo, digamos, obstáculos y tampoco veo un obstáculo, digamos, para la Marina de Limón. Es que para el Valle Central, para la economía regional del Valle Central, ha sido muy fácil succionar los recursos de la provincia de Limón. Recuerden ustedes que Limón hasta el año 50 fue el primer productor de cacao en Costa Rica. Y el cacao se exportaba y se consumía. Luego, evidentemente que históricamente ha estado marcada por la producción del banano. Ha sido un emporio de trabajo. La gente se iba a trabajar al Caribe, ¿verdad? Aparte, digamos, de la gran riqueza que le estaríamos dando, digamos, a Limón en el número de empleos y a Habdeba, consolidándola como una institución regional, pareciera a veces como es que es un tema que parece muy absurdo. La discusión sobre el tema. ¿Qué sabe Rodrigo Arias de Marina? ¿Qué sabe Rodrigo Arias de construcción? ¿Cuántos diputados pueden opinar? Incluso el diputado que es ingeniero civil del PLP no tiene una formación para, porque nunca ha atacado los proyectos en sí. Digamos que ha dicho no. No veo la posibilidad de una marina, no tiene sentido que Costa Rica entre dentro del gran circuito, digamos, del mundo, digamos, del Caribe, a través de la circunnavegación, a través del turismo, ¿verdad? Con los buques que hacen recorridos, ¿verdad? Y, en fin, con todo ese tipo de temas que derivan de una visión, sí, a mí me parece moderna. Costa Rica está apuntando cada vez más al mejor aprovechamiento de los mares y debe ser así, porque tenemos dos mares. A diferencia de otros países de América Central, nosotros no nos podemos comparar con Salvador, porque tenemos dos mares. Belice tiene solo el mar Caribe, no tiene el Pacífico. Y no todos tienen, digamos, la belleza turística, digamos, que tiene el Caribe costarricense, que, digamos, es menos largo que el Océano Pacífico. Pero el Océano Pacífico nos da una belleza y una multitud de playas que no conocemos todos y que son las que atraen el turismo. Al turismo no lo atrae. Parcialmente lo podría atraer, digamos, los museos de Lins, que son muy buenos, los podría traer el Teatro Nacional, el Teatro Raventós, lo podría traer alguna, digamos, arquitectura que está en la ciudad de San José, pero hay que ir con un guía para que nos hable, digamos, de las épocas en que se construyeron. Porque en realidad, digamos, una ciudad colonial, propiamente colonial, que se haya hecho en tiempos de... No lo hay, porque, digamos, la sismicidad de Costa Rica no nos ha permitido, ¿verdad? Tener, digamos, como lo tienen otros países en América Central y como lo tienen otros países en América Latina, digamos, la existencia de ciudades coloniales, ¿verdad? Que son muy atractivas. Pero tenemos, digamos, la gran riqueza que es la naturaleza, ¿verdad? Entonces, Costa Rica, siendo un país rico, muy rico en recursos, pequeño, de acuerdo a los estudios de los especialistas, es un país que tiene, digamos, el 6% de la biodiversidad mundial, pero, por ejemplo, en lo que se llama zonas de vida, Costa Rica tiene 4 zonas de vida, es decir, es un país de una riqueza, digamos, ambiental gigantesca. Y todo eso es importante porque se ha preservado y eso es parte del futuro.
Pese a que ha habido, digamos, minería, ha habido desde la época colonial, ¿verdad? Las minas de aguacate se aprovecharon. Luego vino, digamos, la explotación de la zona de Avangares, y ahí ya sí hubo un poco más de desastre ambiental. Pero quiero decir, digamos, el gran problema nuestro es que conforme ha crecido, digamos, un sector de ciudadanos que se interesan más por los temas, digamos, de gobernabilidad, ¿verdad? O sea, hay muchos ciudadanos hoy día, ustedes los ven en redes sociales, participan activamente, siguen a uno u otro partido, eso no importa. Es parte de la educación y hay que ser, digamos, de parte de estar en el mundo de la política es la tolerancia, ¿verdad? O sea, mientras las críticas sean bien fundadas, tiene sentido escuchar a alguien que piense distinto a uno, ¿verdad? Eso a mí particularmente, yo por ser profesor universitario tenía que estar acostumbrado, digamos, a escuchar, digamos, puntos de vista que diferían. Uno podría diferir porque decía, bueno, los autores que usted me cita me parece que no son, digamos, autoridades notables. Pero no siempre ser profesor significa tener, digamos, los mejores conocimientos, ¿verdad? Uno trata de hacerlo, y por eso es que finalmente la gente se pensiona, porque llega el momento en que usted siente que llegó hasta un punto del conocimiento y que ya luego cuesta más, digamos, avanzar, y ya los estudiantes lo conocen a uno. Entonces, digamos, aquí lo fundamental es entender que todos sí debemos trabajar para construir un mejor país, que estamos viviendo un despertar costarricense. A mí me gusta eso, que después de 2 años todavía la gente pueda hablar de política, porque antes se hablaba solo de política, de fútbol, y de religión, quizás no tanto, pero algunos grupos, digamos, eran como los temas fundamentales. Y cualquiera de esos temas es importante porque son ejes fundamentales de la vida de cualquiera de nosotros. No es que no hay que hablar de fútbol, o no hay que hablar de deportes, no hay que saber, o que no hay que saber de los Juegos Olímpicos. Todos estamos ahí pendientes de qué es lo que está pasando. Todos estamos al tanto de qué es lo que está pasando, digamos, en ese mundo de la política. Tenemos ese canal, digamos, de la Asamblea Legislativa, donde podemos ver a los diputados. Antes, porque la práctica, digamos, yo me crié en un barrio donde había muchos artesanos en Sagrada Familia, había muchos zapateros, muchos talabarteros, mucha gente que trabajaba la madera, artesanos, que estaban ahí, tenían su propio taller. Entonces ellos sí oían la Asamblea Legislativa. Me acuerdo, digamos, yo con mi padre oía la Asamblea Legislativa. Y me hace gracia porque yo más aprendí a oír la Asamblea Legislativa ya en estos últimos tiempos por mi hija menor, que no sé, de seguro lo sacó de mi padre, ponía, digamos, entonces ya yo empecé a fijarme, y en el último tiempo, después de que terminé ya mis actividades propiamente laborales, me he dedicado a estudiar, y a estudiar mucho la Constitución, a buscar gente, antiguos amigos, abogados, con los cuales he podido aprender mucho, discrepar, y sobre todo centrarnos en este tema, digamos, del referéndum, para entender las limitaciones que nos plantea como un eje central de la vida. Y por eso, digamos, vieran qué importante, porque ya hay gente que está pensando que es necesario que Costa Rica tenga una constitución más moderna, en donde estén todas las instituciones, en donde haya artículos como el referéndum, digamos, que evoquen, digamos, la votación a nivel nacional, pero debe también haber referéndum que pueden ser locales, que afectan solo, digamos, a algunas, digamos, alcaldías, llamémoslo así, a algunos cantones. Podría darse ese tipo de referéndum más específico. Eso existe, por ejemplo, en Suiza, hay referéndum que son municipales. Y entonces eso a mí me parece que
eso nos hace adentrarnos, digamos, en temas, digamos, que son importantes. ¿Por qué? Porque en la Constitución, digamos, lo que yo he estado leyendo de don Carlos Loría, que es un economista, abogado, uno de los grandes pensadores costarricenses, ahí hace 20 años me pasó un documento, me lo pasó recientemente, pero escrito hace 20 años, donde él proponía, digamos, las líneas nuevas que debería tener una constitución. Entonces ya por lo menos tenemos unas páginas que nos dicen por dónde podría ir esa nueva constitución, pero que además a todo eso debemos aumentarle lo que cada uno de nosotros piensa en temas que deberían ser constitucionales e incluso en las condiciones de quién debe ser, digamos, diputado. Es que es un tema central. ¿Por qué? Bueno, porque siempre hemos visto eso de ser diputado como el privilegio de los profesionales. No, en cualquier lugar donde haya puestos de elección debe haber desde el ciudadano más simple hasta el ciudadano, digamos, más avanzado, digamos, en preparación. ¿Por qué? Porque es que es justamente esas visiones, esas percepciones distintas de cada uno que nos permite, y debe haber, y en eso estamos bien, vamos bien, digamos, paridad de género, debe haber paridad de género, pero debe haber también paridad de edades. Debe haber una cierta representación de grupos, digamos, de mayor edad, de grupos de edad media, de jóvenes. Por eso yo insisto mucho en nuestra juventud, porque la juventud es siempre el futuro de cualquier país y no me gusta verlos alejados, o no me gusta que necesariamente ellos crean que su participación es en la parte más activa de la política, las manifestaciones, ¿verdad? Un poco eso del algarabío, porque detrás de todo eso hay un poco esa parte. No, que haya, y los hay, evidentemente que me he encontrado muchachos siempre muy talentosos y eso le da a uno como uno dice que bueno, vamos por buena ruta, ¿verdad? Entonces el referéndum sigue siendo un tema especial, pero que sepamos que el referéndum constitucional de Costa Rica es un referéndum que nos impone limitaciones, que en adelante lo usaremos más los ciudadanos, porque ahora, digamos, bueno, hay las dos vías, ya lo he dicho, la vía legislativa y la vía ciudadana. Una, digamos, la que lleva el presidente de la República y su equipo, y otra, digamos, la que toma, digamos, don Edgar Espinosa, pero vamos a ver, aconsejado también por el Poder Ejecutivo. Pero que hagamos referéndum, usted y yo que no nos conocemos, pero que podemos concordar, ¿verdad? Que podemos concordar en tales o cuales elementos que deben estar, digamos, y deben ser reformados. La elección, yo por ejemplo, eso está ahí en mi video de YouTube, como de los primeros videos o de los videos preferenciales, que es el nombramiento, digamos, de los magistrados por votación. Y además ya ahora le agregaría otra cosa. No solo eso, sino que debe haber una parte, un porcentaje que no necesariamente deben ser abogados, porque que sean solo abogados los restringe mucho en su pensamiento. Debe haber buenos ciudadanos que tengan capacidad, digamos, de hacer una reflexión jurídica y que puedan ayudar justamente a los abogados a ir más largo para evitar, digamos, ese encerramiento. Y ese tipo de documentos que uno lee a los abogados y son muy hay un estilo muy poco pesado, poco comunicativo, muy basado, digamos, en sus conceptos, ¿verdad? No, que los documentos pueden ser más sencillos y más fáciles, digamos, pero bueno, que por ejemplo los magistrados de la Corte Plena sean nombrados por los ciudadanos. Ya, digamos, los segundos, yo creo que ya uno sí, eso sí se lo puede dejar a esos 22 magistrados que nombramos, ¿verdad? Y que dentro de esos 22 magistrados haya ciudadanos que podrían, digamos, tener, digamos, la primaria completa. ¿Qué importa? Si para pensar, los grandes pensadores antes no necesariamente tenían títulos, ¿verdad? Entonces a veces nos hemos encerrado en visiones de que solo el que tiene estudios sabe, no.
Más bien, a veces el que tiene mucho estudio está más enredado que cualquiera, ¿verdad? Es, y de eso se trata. Entonces, tener conciencia de que estamos viviendo un momento particular, de un despertar, de un poder aprender, de un poder comunicar. Digamos, esto es importante, digamos que las redes sociales faciliten eso, no solo, digamos, esa parte que es creativa, porque no se trata aquí de que porque yo digo esto, entonces alguien ahí empiece a buscar cómo obstruye, cómo molesta, cómo incomoda, ¿verdad? Sino que cada uno se sienta en la plenitud de la libertad de expresar lo que a bien tiene. Y entonces eso es la clave que estamos viviendo en estos momentos. Esto es lo que hace la vida política de Costa Rica muy rica. Por eso, don Rodrigo Arias no es de recibo su expresión de que pasemos la hoja, que le demos vuelta a la hoja, es decir, que empecemos en otras actividades distintas al referéndum. No, terminemos lo que empezamos. Terminen ustedes en la Asamblea Legislativa a dónde quieren llegar con el referendo. Y los ciudadanos ya veremos qué hacemos dependiendo de las decisiones que ustedes toman. Ha sido un placer que estén aquí acompañándome. Vamos a seguir conversando sobre todos estos temas. Un feliz domingo y nos seguimos viendo. Arriba estaban ahí los regalitos, que eso lo pone TikTok y bueno, es como a veces un estímulo que uno puede recibir una florcita o esto, lo otro, ¿verdad? En fin, yo no sabía hasta que me empecé a dar cuenta que empezaban a llegar cosillas, ¿verdad? Un saludo a todos ustedes, muy afectuoso. Nos seguimos escuchando y más adelante sí vamos a pasar a tener ya conversaciones más entre ustedes y nosotros con más tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima.